Hola, buen día. Vamos a continuar con nuestro cronograma. El día de hoy vamos a abarcar el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. Y para esto, bueno, también hay que hacer el preámbulo. Y es una enfermedad progresiva que afecta al endometrio, que puede afectar también a las salpinges, a los ovarios y a todas las estructuras pélvicas. Entonces, puede ser una infección desde muy leve hasta muy severa. La mayor parte de las veces estas infecciones pélvicas o enfermedad inflamatoria pélvica se va a originar de infecciones de transmisión sexual. Entonces, es la secuencia de infecciones no diagnosticadas y no tratadas en una paciente más joven, y que los cuadros han pasado desapercibidos y entonces puede progresar a esto. También puede originarse por bacterias que ascienden desde la vagina, de una vaginosis bacteriana. En México en realidad carecemos de un registro de los casos porque no son de observancia obligatoria registrarlos, reportarlos, y porque también muchas de las veces ni siquiera tenemos el registro como tal, porque no tenemos el diagnóstico. No es un padecimiento de reporte obligatorio y el diagnóstico definitivo no es fácil de realizar porque se requiere de una prueba histológica o visual. En Estados Unidos, la mayoría de los casos se relaciona con patógenos de transmisión sexual como gonorrea o como clamidia, y pueden ser también otros agentes, otros microorganismos, como son anaerobios, Gardnerella, Haemophilus influenza, enterobacterias, estreptococo, cualquiera de los de la flora que habíamos comentado que pueden estar en vagina. También pueden identificarse agentes virales, como el citomegalovirus, o bacterias como micoplasma, ureoplasma o micoplasma, pueden ser agentes infecciosos. Entonces son una variedad muy grande de agentes que pueden ocasionarla. La incidencia más alta, las pacientes más afectadas van a ser adolescentes y pacientes menores de 25 años. Más del 25% de pacientes con salpingitis aguda van a tener menos de 25 años. Y esto se puede quizás explicar porque es una población que va a tener quizás más actividad sexual en cuanto a frecuencia y en cuanto a parejas, porque están despertando a su vida sexual. Quizás parejas de edad más avanzada sean ya una pareja más estable, o la frecuencia de relaciones o las múltiples parejas puedan ir disminuyendo. El dato muy interesante, vean ustedes, es que 75% de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria son nulíparas, aún no han tenido bebés, la mayoría de ellas. Entonces es una población que debemos de cuidar su futuro reproductivo. 9 de cada 10 mujeres no reciben tratamiento de manera adecuada porque no tenemos un diagnóstico correcto, porque en ocasiones no pensamos en esa patología, y como es un poco inespecífica, sobre todo los casos leves o moderados, pueden pasar como cuadros clínicos de colitis y tratarla como si fuera una colitis. La mayoría de la paciente que se encuentran en México, en los pocos estudios que se han hecho, van a ser leves o moderados y van a cursar como infecciones o enfermedades crónicas. El epitelio de las adolescentes es más fácil que permita la entrada de los patógenos, es más fácil que pueda tener más variedad de parejas sexuales, y quizás también, como todavía no es una pareja estable, única, el cuidado que tenga de su salud puede ser menor y por lo tanto las infecciones ser más propensas a hacerse de forma crónica. ¿Qué factores de riesgo tenemos para esto? Bueno, el antecedente de infecciones de transmisión sexual cuando son diagnosticadas. El uso de duchas vaginales, recuerden que las duchas vaginales no son recomendables porque alteran la flora normal vaginal y permite el crecimiento de patógenos un poco más resistentes o más variados, quizás más patógenos. El antecedente de varias parejas sexuales, el DIU, principalmente el DIU de cobre, que de por sí el DIU de cobre, acuérdate que uno de los efectos o mecanismos de acción es ese proceso inflamatorio a nivel local. El antecedente de vaginosis, que aunque no es sintomática, es importante siempre preguntarlo y tratarlo. Incluso hay algunos estudios actuales que están reportando la asociación de vaginosis con más persistencia del virus del papiloma humano o con cambios de displasias más severos en pacientes que tienen vaginosis. Entonces la vaginosis, aunque no es un cuadro muy aparatoso, sí es importante que lo tratemos. Cada vez se le implica más en algunas otras enfermedades. El inicio de vida sexual en edades jóvenes también va a ser un factor de riesgo, tanto porque el epitelio del adolescente es más inmaduro,
existe más posibilidad de que existan eversiones glandulares, que todavía no madura bien su epitelio del cérvix, como el cambio de parejas sexuales que pueden llegar a tener. El antecedente de, sí lo tenemos, de que la pareja pudiera haber cursado con cuadros de uretritis, y también en algunas pacientes en donde exista el antecedente de procedimientos quirúrgicos como legrados uterinos instrumentados o histerosalpingografía, que bueno, en este caso la histerosalpingografía generalmente se indica en pacientes que tienen algún problema de fertilidad, entonces estaríamos más bien ya pensando a posteriori de una paciente que ya tenga quizás complicaciones, o a lo mejor una endometriosis que tuviera ocluida la trompa y que aparte nosotros estamos haciendo una diseminación de bacterias hacia la salpinge. Las mujeres que se consideran de bajo riesgo van a ser mujeres que no fumen, las pacientes que tengan parejas sexuales más estables y que también sus parejas tengan una actividad sexual relativamente estable, métodos anticonceptivos de barrera que sean hormonales. Aquí en la bibliografía maneja orales, pero en realidad cualquier hormonal que actúe a nivel del moco cervical haciéndolo más espeso va a disminuir la posibilidad de entrada tanto de espermas contaminados como de bacterias. Y los métodos de barrera pues es por obviedad. El uso de espermicidas también puede llegar a proteger un poco. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, pues el conducto endocervical, el moco, sobre todo ese moco espeso que es en la fase ya final, en la fase lútea o progestacional, es un moco que hace una barrera para que puedan entrar agentes. Y cuando existen enfermedades o infecciones, a veces esa barrera natural del endocervix se ve debilitada y entonces se permite el ascenso de microorganismos hacia el endometrio, hacia la salpinge o incluso a los ovarios y zona pélvica. A veces ni siquiera la enfermedad está dada propiamente por la replicación bacteriana, sino porque existen alteraciones en el estado inmunológico que se va a despertar o desencadenar una respuesta mediada por anticuerpos y complemento. Y el ejemplo es la clamidia, que va a afectar la integridad del epitelio cilíndrico y muchas veces ni siquiera es propiamente la infección, sino lo que permite que suceda cuando esto se afecta y el efecto posterior al proceso inflamatorio que deje las secuelas. En la clamidia entonces puede haber una respuesta de hipersensibilidad, producción de citocinas, factor de necrosis tumoral, interferón, interleucinas, todos los proinflamatorios, y esta respuesta inmunológica mediada por células va a destruir la mucosa tanto de la salpinge y esto condicionar un efecto de cicatrización y por lo tanto problemas de fertilidad posteriormente. El gonococo, por su parte, puede permanecer en el cérvix y esto puede durar ahí un tiempo variable y puede irse desplazando hacia la cavidad uterina, sobre todo en las fechas de ovulación en donde el moco cervical se hace más filante. Durante la menstruación incluso se menciona que puede haber una proliferación en la cavidad uterina y cuando existe coito durante la menstruación o aunque no lo existiera. Acuérdate que un gran porcentaje de pacientes se reporta que tienen una menstruación retrógrada. Entonces, si existe la proliferación bacteriana, por esa menstruación retrógrada natural o favorecida por el coito, puede facilitar más la salida de esas bacterias a cavidad. Los microorganismos incluso pueden alcanzar a los genitales altos cuando se fijan a los espermatozoides, a la cola de los espermatozoides, o también acuérdate que la tricomona tiene flagelos, tiene movimiento y esos también pueden ser portadores de otros agentes. En México no se ha identificado que el gonococo sea el principal agente causal y de hecho con el uso de antibióticos que hacemos para todo, que aunque se dan ya los antibióticos con receta médica, pues se siguen prescribiendo muchos antibióticos y cuando vimos gonococo viste que cualquier antibiótico o muchos antibióticos, no cualquiera, pueden terminar con gonococo. Pero sí nosotros tenemos en México que la enfermedad pélvica inflamatoria se considera polimicrobiana. Va a dar un compromiso peritoneal que involucra estructura de órganos vecinos y entonces puede ocasionar oclusión de la fimbria y en la fimbria, en la salpinge, al taparse la fimbria puede empezar a producir líquido en su interior y si hay un proceso inflamatorio, infeccioso y muerte celular, llegar al piosalpinx. Puede afectar al ovario y puede llegar a concluirse con un absceso a nivel de tubo y de ovario, tubo ovárico. Los fibroblastos van a formar cicatrices, pero también puede haber adherencias por fuera de las salpinges o del ovario y con todo esto aumentar la posibilidad de infertilidad
e incluso el riesgo de embarazo ectópico. Puede haber varios espectros de la enfermedad dependiendo de la severidad y puede ser desde un cuadro subclínico, en muchas de las ocasiones la paciente no se da cuenta o si se da cuenta lo podemos llegar a confundir con colitis. Puede haber unas infecciones que sean asintomáticas o bien en algunas pacientes sí estados graves que son los que se pueden diagnosticar más frecuente y que quizás sí pueden llegar incluso a cuantificarse a nivel estadístico. Los criterios para poder pensar en esto es una hipersensibilidad abdominal baja, que ahorita que lo veamos, pues te vas a dar cuenta que es muy inespecífico. Una hipersensibilidad anexial, si haces un tacto bimanual y al momento que haces el tacto con la mano derecha tocas el cérvix y con tu mano izquierda la pones en abdomen bajo por arriba del sínfisis del pubis y haces un como movimiento de tus dedos tratando de empujar el cérvix hacia un lado y a otro, esto puede generar dolor y esto es lo que conocemos como hipersensibilidad anexial. Incluso si hubiera un absceso tubovárico, puede ser que puedas tocar un plastrón en alguna de las fosas ilíacas que esté condicionada por ese absceso tubovárico, o bien el engrosamiento de la salpinge, que normalmente las salpinges cuando haces un tacto bimanual no se deben de tocar, pero si tienes a esa paciente con un dolor pélvico y con esa exploración, siempre tenemos que sospechar con una enfermedad pélvica inflamatoria. La hipersensibilidad entonces al mover la salpinge o al tocarla y la hipersensibilidad del cuello uterino. Si aparte de esos datos hay criterios adicionales como que la paciente tenga fiebre o que haya tenido fiebre en esos días, pues te está apoyando tu diagnóstico. Si tú revisas la paciente y pones un espejo y encuentras material mucopurulento o que llame la atención un proceso inflamatorio también, es otro punto a favor. Y si tomas una muestra de ese flujo y lo mandas a citología, esa laminilla, te pueden reportar abundantes leucocitos. Cuando hay un cuadro general de proceso inflamatorio, pues la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva van a estar alteradas. Y bueno, si tuvieras antecedentes o bien puedes o quieres hacer alguna prueba, acuérdate que puede ser por PCR, puede ser por ELISA o por cultivos, confirmar si existe gonorrea o clamidia. Aunque recuerda que en México puede ser polimicrobiana y a lo mejor estas pruebas salir negativas. Los criterios definitivos, y ahí es donde empiezan los problemas, es que se requiere una demostración histopatológica de endometritis en una biopsia de endometrio. Es en esa paciente que te imaginas que tiene menos de 25 años y te llega con ese cuadro clínico, quizás no sea tan factible de manera general tomar biopsias de endometrio, pero sería lo ideal. Otra forma en donde pudiera ayudarnos y buscar datos sería el ultrasonido transvaginal o en un momento dado hasta una resonancia magnética en donde pudiera mostrarse el engrosamiento de las salpinges, pudiera evidenciarse si existe el absceso tubovárico o incluso en algunas ocasiones líquido libre que pudieran hacer sospechar que hubiera algún líquido ahí hemático, seroso, purulento en cavidad pélvica. La prueba más factible, la más fiable, como se considera como el estándar de oro, pues va a ser la patología y lo mejor sería hacer una observación directa por la paroscopía y comprobar los hallazgos, toma de biopsias y entonces sí, confirmación del diagnóstico. En los hallazgos por la paroscopía, si la paciente llega a entrar a cirugía, puedes encontrar, dependiendo del estadio, desde procesos inflamatorios con hipervascularización de las salpinges, del útero, en realidad de la cavidad pélvica, y cuando hay procesos crónicos, pues ya vas a encontrar adherencias que pueden ser laxas o pueden ser adherencias firmes, y unas imágenes como si fueran natas blancas que son muy características luego de clamidia. La hiperemia pronunciada, el edema de la pared de las trompas, el exudado adherente en la superficie de trompas y fimbrias, y estos junto con una coloración de Gram que te reporten presencia de polimorfonucleares y macrófagos, están sustentando tu diagnóstico. Las secuelas de esta enfermedad no diagnosticada pues van en base a lo que están afectando. Entonces, si las trompas están inflamadas, o si hay adherencias que impidan que la salpinge se acerque al ovario o incluso existe un daño intratubario, puede haber cicatrización y que las trompas se ocluyan. Por lo tanto, una complicación esperada crónica sería la infertilidad. O bien que no tengan la función de movimiento normal
y pudiera haber embarazos pero ectópicos. Y la otra causa es esa inflamación crónica que va a dar como consecuencia un dolor pélvico crónico que se puede incrementar, por ejemplo, al tener relaciones sexuales con dispareunia, porque si hay adherencias, si hay inflamación, el coito empuja al cérvix, empuja al útero y este movimiento puede generar dolor. En cuanto a la infertilidad, pues va a depender de la severidad. Hasta un 57% de las pacientes en Estados Unidos que se han hecho los estudios logran tener hijos vivos y las mujeres con cuadro severo y episodios subsecuentes tienen 8 veces mayor riesgo de falla para lograr un hijo vivo. A mayor, la infección cuando no es gonocócica genera mayor cantidad de secuelas en los reportes americanos. En cuanto al embarazo ectópico, bueno, ya lo comenté, es alteración del proceso fisiológico de ese transporte del óvulo fecundado. Cuando hay pacientes con antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, se puede presentar un ectópico hasta 5 veces más frecuente que en pacientes de población sana. Y los riesgos se van a incrementar conforme tengas tú el antecedente de más cuadros o más crónico estos procesos infecciosos. El dolor pélvico puede ser secundario a esas adherencias y esas adherencias incluso pueden incluir al intestino, a las asas intestinales y al momento de tener el coito puede haber algo de tracción sobre esas adherencias que generen el dolor por estiramiento o tracción del mismo peritoneo. Es un dolor mal localizado que también se ha asociado que aumenta durante la menstruación. ¿Qué complicaciones se pueden llegar a tener? Asociado con la vaginosis, asociados con la infección, pudiera haber mayor cantidad de nacimientos pretérmino. Y algo que se puede llegar a ver es la artritis reactiva por proceso inflamatorio sistémico, pero también un hallazgo que se encuentra relativamente frecuente en pacientes, sobre todo con clamidia, que hacen un proceso crónico, son unas inflamaciones o unas adherencias periepáticas, conocidas como el síndrome de Fitz-Curtis, y al momento de hacer la paroscopía se observan estas imágenes. Son como unas natas, unas fibras de adherencia entre el hígado y el diafragma. Cuando se encuentra este hallazgo, pues es muy probable que esta paciente haya cursado con esa enfermedad ya de manera crónica. Hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones urinarias o litiasis. Algunas enfermedades ginecológicas y obstétricas, bueno, si hay un dolor, si hay fiebre, si es un cuadro inicial, única vez que se ha presentado, pues habría que descartar si la paciente ya está embarazada y es un ectópico, o si hay el cólico, pues una amenaza de aborto, presencia de quistes de ovario o accidentes de quistes de ovario. Los ovarios al momento que hacen quistes, si son de suficiente tamaño, a veces el mismo quiste, por el peso que tiene, se tuerce, compromete su circulación y puede generar dolor. Otros cuadros de dolor pélvico crónico sin fiebre, obvio, endometriosis. Entonces una endometriosis no da fiebre, pero sí puede dar un dolor pélvico crónico y puede dar ese dolor a la relación sexual. También antecedentes de cirugías, por ejemplo, apendicitis que hubieran estado complicadas, que hubieran hecho adherencias, o abscesos por apendicitis también pueden generar estas adherencias y cursar con cuadros similares. Y también diferenciarlo entonces con apendicitis o enfermedad de divertículos, colecistitis, aunque bueno, el cuadro es un poco diferente, pues entraría a hacer la semiología del dolor, y el colon irritable, que muchas veces sí es un cuadro que se puede uno ir con la finta de que son colitis. Considerando que son enfermedades polimicrobianas, las guías de práctica clínica recomiendan que se haga tratamiento para cubrir todos los agentes posibles, ¿no? Entonces pueden incluir anaerobios, utilizando clindamicina y ketoconazol, pensando en gonococo, levofloxacina o ceftriaxona. Ahorita vamos a ver los esquemas. Si se piensa en clamidia, acitromicina, que desde mi punto de vista es un medicamento que puede utilizarse de manera sencilla, práctica por las dosis, que son dosis de esquemas cortos. Se puede utilizar también levofloxacina, al igual que el gonococo, y la clindamicina. Entonces, habría que hacer alguna combinación que esté accesible. Me llama a mí la atención, no sé a ustedes, pero los tratamientos deben de iniciarse siempre en pacientes sospechosas y los esquemas son un poquito difíciles de llevar a cabo. ¿A qué me refiero? Porque las pacientes que tienen síntomas
con la pura sospecha clínica. Esto está muy bien justificado, que no necesariamente tengas que meter a la laparoscopía a esa paciente que tiene un cuadro sospechoso. Toda mujer joven menor de 24 años de edad que es sexualmente activa y que tiene riesgo de enfermedad sexual con dolor pélvico crónico, con movilización del cérvix que genere dolor, con dolor uterino, con dolor en anexos, hay que iniciar tratamiento, ya que los tratamientos, cuando se inician los primeros 3 días de síntomas, van a disminuir la posibilidad del daño hacia la salpinge. En pacientes en donde se piense que pueda ser quirúrgica, que sea un absceso, que pienses que pueda ser un ectópico, que no responde a tratamientos vía oral, o bien que la veas mal en cuanto a la intensidad de dolor, al mal estado general por la fiebre, la deshidratación, lo que tú veas que pueda agravar el caso, o bien que estés pensando en que es un absceso tubovárico y quizás requiera un tratamiento de intervención quirúrgica, pues habría que hospitalizarlas. Cuando decidas un tratamiento ambulatorio, aquí es donde, híjole, a mí me llama la atención y al final de estas diapositivas les voy a decir por qué. En la mujer se recomienda que se utilice ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina cada 12 horas, 14 días. Entonces tendrías que dar esta combinación, quizás sea relativamente bien tolerada, que la paciente lo utilice. De hecho, la doxiciclina la utilizan mucho los dermatólogos para el acné, entonces pudiera ser que esta combinación de ceftriaxona con doxiciclina te la tolere bien. Pero menciona aquí que es estas dos más clindamicina. Clindamicina 600 miligramos cada 8 horas por 14 días, que la clindamicina viene generalmente de 300 miligramos, entonces sería 2 de 300 cada 8 horas, 14 días. La clindamicina es un poco irritante al estómago y es por 2 semanas. Si no es clindamicina, se recomienda metronidazol para cubrir todos los gram negativos y es 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Entonces, tanto la clinda como el metronidazol, híjole, la tolerancia gástrica habría que checarlo, ¿no? Y serían los tres, o sea, utilizar la ceftriaxona con la doxiciclina más cualquiera de estos dos. Alternativas, la levofloxacina, 500 miligramos una vez al día, pero hay que agregarle también clindamicina cada 8 horas, 2 semanas, o el metronidazol 2 semanas. Otra opción, la ofloxacina, que es incremento del costo, y este se tiene que dar igual cada 12 horas, o la levofloxacina más metronidazol o clindamicina. O sea, siempre se asocian dos medicamentos para tratar de cubrir toda la variedad de patógenos que puedan estar en esa paciente. Y esa paciente que es chica de edad, menor de 25 años, bueno, quizás le cueste un poco de trabajo apegarse al tratamiento. Si la paciente tiene datos de severidad, dolor agudo, fiebre, deshidratación porque ha estado con fiebre, con vómitos, náusea o mal estado general, entonces se recomienda que se haga un tratamiento parenteral y este se recomienda con clindamicina, 900 miligramos intravenosos cada 8 horas, más gentamicina, 2 miligramos por kilo, esto de impregnación y posteriormente 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Otra opción, cefotetán 2 gramos intravenosos cada 12 horas o cefoxitina 2 gramos intravenosos cada 6 horas más doxiciclina 100 miligramos IV cada 12 horas. Otro esquema alternativo sería combinar la ofloxacina o levofloxacina con o sin metronidazol. Y esto también es ofertarlo a la paciente de manera intravenosa y en cuanto termine de sentirse tan mal o que el cuadro clínico mejore, que no exista fiebre, que la tengas más hidratada, pues regresar a la vía oral. Algunas otras opciones que vienen en las guías de práctica clínica es la ceftriaxona más doxiciclina por 14 días o metronidazol o clindamicina más gentamicina para combinar y cubrir todos estos gérmenes. Si te fijas, el tratamiento es un poquito pesado y ante la sospecha tenemos que hacer uso de nuestro convencimiento, poder de convencimiento, sobre todo para que la paciente entienda el porqué de lo agresivo del tratamiento, por qué lo largo del tratamiento y los beneficios a largo plazo que pudiera llegar a tener. Y eso sí requiere como un grado de maduración de la paciente para entenderlo, porque a veces ni siquiera son cuadros tan aparatosos como para que ellas mismas consideren usar ese tratamiento que les está lastimando el estómago y que es por 14 días y a veces pues es costoso. ¿Cómo podemos prevenir estas infecciones?
pues evitar y tratar infecciones vaginales. La vaginosis es mucho más fácil de tratar. Es importante que la paciente reconozca cuando existen datos clínicos de vaginosis para tratarlo y evitar que se compliquen hacia enfermedad pélvica. Si es posible mejorar la educación sexual de las pacientes y limitar el número de parejas, pues sería una gran ayuda para ellas. El anticonceptivo de barrera, que lo utilicen de manera cotidiana, sobre todo si es una pareja que va a estar cambiando o que su pareja no es como de mucha confianza, pues usar siempre anticonceptivos de barrera como el preservativo y evitar las duchas vaginales. Les comentaba yo que a mí me llamaba mucho la atención el por qué el tratamiento para mujeres es tan difícil y también recomiendan las guías tratar a los varones, pero ve, al varón se le debe de tratar si, bueno, ha habido el antecedente de que en 2 meses previos ha tenido relaciones con esa pareja antes de la aparición de los síntomas y ve el tratamiento que se le reporta a la pareja. Acitromicina 1 gramo, dosis única, punto. O ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, punto. Y entonces en el varón se termina muy fácil de tratar, pero en la mujer es un tratamiento por 14 días. Entonces ahí, bueno, se me hace como un poco desequilibrado, pero bueno, así están las guías, ¿no? Es importante recomendar a las pacientes que eviten el coito sin preservativo hasta que paciente y contacto hayan terminado su tratamiento. Bueno, pues les dejo este tema. Yo pienso, como en todos los temas, que lo más importante es que nosotros hagamos promoción del autocuidado, diagnósticos tempranos, evitar que las infecciones se compliquen para tratar de disminuir ese grupo de pacientes que tengan consecuencias a largo plazo. Que tengan bonito día y cuídense mucho.